Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. En estos días que honramos a los maestros, nuestro programa inicia un ciclo de emisiones que con cierta frecuencia abordará la enseñanza de las artes. Hoy conversamos sobre la labor formativa de la Facultad de Danza de la Universidad de las Artes. 27 minutos donde la creación comienza. Mi primera invitada es licenciada en Pedagogía, Psicología y en Arte Danzario, en el perfil de Danza Folclórica, especialidad en la que ejerce la docencia en la Escuela Nacional de Danza y en la Universidad de las Artes, donde se desempeña como vicedecana de formación en la Facultad de Arte Danzario. Cuenta con una maestría en inclusión socioeducativa. Con mucho placer recibo por primera vez a Laura Obregón Betancourt. Tú tienes dos licenciaturas, una en pedagogía y otra en danza folclórica. Eso nos lleva a concluir de que te interesa muchísimo la enseñanza de la danza. ¿Por qué este camino? Digamos que durante toda mi vida, en el transcurso de los años que tengo, siempre estas dos profesiones han marcado cierto interés o gran interés en mí. Siempre estuve vinculada desde pequeña al movimiento de artistas aficionados desde Camagüey, mi ciudad natal. Tuve una vida artística bastante activa en toda mi infancia y adolescencia, pero también tenía mucho interés en la enseñanza y los maestros que he tenido, que todos he tenido la dicha de tener muy buenos maestros, pues también han como tocado esa fibra de la enseñanza y me han motivado por esto. Y esa es la mayor motivación por la que mi primera carrera es de pedagogía y es pedagogía psicología en la Universidad de Camagüey. Pero al mismo tiempo siempre estuve bailando. Tuve también la suerte de poder formarme en las dos aristas al mismo tiempo, como estudiante de esta carrera, Pedagogía y Psicología, y como bailarina del conjunto artístico Maraguán. Entonces me preguntaba, ¿cómo puedo llegar a realizar o a ejercerme profesionalmente en algún lugar donde pueda combinar las dos? Y ahí es el punto en el que llego a LISA. O sea, esta es la razón que me lleva a la Universidad de las Artes como profesora. Y actualmente ese camino ha ido evolucionando y tienes grandes responsabilidades en el día de hoy. Coméntanos entonces cómo funciona la Facultad de Danza. Bueno, sí, en este momento me desempeño como la vicedecana de formación del profesional en la Facultad de Arte Danzario. Las universidades tienen una estructura general dada por tres procesos sustantivos: la extensión, la investigación y la docencia. Y en este caso la docencia es el proceso, digamos, que transversaliza toda la formación profesional dentro de la educación superior, y por supuesto que esta estructura también está concebida dentro de la Universidad de las Artes. Es una responsabilidad muy grande, es el que tiene la responsabilidad de organizar todos los procesos docentes de la universidad y de la facultad en sí. ¿Cuál sería entonces el plan de estudio de la Facultad de Danza? La Facultad de Arte Danzario tiene 4 perfiles: ballet, danza contemporánea, danza folclórica y danzología. Los 3 primeros son perfiles prácticos que responden, por supuesto, a las distintas danzas que existen a modo general. Y el perfil de danzología es un perfil relativamente joven dentro del plan de estudio y es un perfil teórico. Es el perfil donde la investigación y donde la profundización teórica de los procesos danzarios y creativos tiene un mayor peso. Y no visto desde el ojo del intérprete o del ojo del creador, sino desde una posición desde el crítico. Tiene también un componente periodístico, también se encarga de la publicidad
y de la promoción, de la de los promoción, eventos. de la publicidad, de los eventos, de la crítica y de la investigación científica. Pues la universidad le brinda esas herramientas investigativas, creativas, el cómo pensar los procesos y cómo llevarlos a cabo, pero con un pensamiento científico. Cuando ustedes abren convocatorias, los requisitos indispensables, las capacidades que debe tener un postulante a la Facultad de Danza. De hecho, estamos bien cerca de los exámenes de ingreso, serán del 6 al 10 de enero del 2025. Y abre este año todos los perfiles de carrera en todas las modalidades de estudio, o sea, curso diurno y curso por encuentro, que es el curso para trabajadores y profesionales de la danza. La facultad está abierta a todos los aspirantes con inclinaciones hacia la danza que hayan terminado el 12 grado o provengan de la enseñanza artística. Debe tener cierta experiencia dentro de la danza, inclinaciones y aptitudes bastante específicas, ¿no? Para poder desarrollarla, como ritmo, captación, coordinación, entre otras condiciones y capacidades físicas y fisiológicas como la elasticidad, la flexibilidad y la creatividad también es un elemento muy importante. ¿Qué maestros te han definido y también te han inspirado para continuar su camino? Al mismo tiempo de que tengo esta responsabilidad como vicedecana de formación de la facultad, continúo entrenándome como maestra de danza folclórica y profundizando mucho más y estudiando desde la investigación la enseñanza de la danza folclórica y sus metodologías. Dentro de la práctica artística, que actualmente también desarrollo dentro de la pedagogía de la danza, la primera maestra que tengo que mencionar es la maestra Aida Isora Muñoz Cabrera, que fue la maestra del conjunto artístico Maraguán, que siempre creyó en mí y me enseñó todo lo que necesité para poder llegar acá y asumir este cargo, esta responsabilidad y seguir profundizando en las metodologías. Otra de las maestras muy importantes en mi proceso es la maestra Daisy Villalejo, que es con la maestra que me mantengo más el entrenamiento dentro de la clase de danza folclórica, pero también me han aportado mucho Leiván García Valle, el director del folclórico, que bueno, también está hoy acá con nosotros, la maestra Jennifer Galata, y también he bebido de los legados, o sea, el legado de la maestra Bárbara Balbuena, Graciela Chao, el maestro Farrell, que no tuve la suerte de tenerlos directamente como maestros, pero he intercambiado con ellos y también bebo de su sabiduría. Y la maestra Lilian Chacón, que es la decana de la facultad, que bueno, ella es la principal promotora y abanderada de mi entrenamiento y de mi formación acá. Muchísimas gracias, Laura, por compartir con nosotros tanta danza y también enseñanza. Muchas gracias por la invitación. Me acompaña una graduada de arte danzario en la Universidad de las Artes, donde ejerce como profesora. Es primera bailarina, maestra y directora escénica de la compañía Rosario Cárdenas. Como coreógrafa de la compañía Isa Danza de la Universidad de las Artes, ha participado en festivales en Cuba y en Guadalupe. Ha ofrecido talleres y clases en otras academias en Alemania y España. Llega por primera vez a Papel en Blanco Yaima Santana Galindo. Coméntanos sobre la importancia que tiene para ti la pedagogía, enseñar danza. Bueno, la verdad es que danza para mí es como una forma de vida, ¿no? Es el movimiento que me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto. Y esa forma esa gestualidad o llevarlo como una forma de expresión mía, creo que es algo que todos debemos tener, ¿no? Involucrado de cierta manera. Ya entonces el trabajo profesionalmente hablando de la danza, pues es un poco más interior, ¿no? En ese movimiento, cómo proyectarlo y cómo hacerlo reflexivo para los demás, ¿no? Entonces es interesante de qué forma se va trabajando ese movimiento. Yo siempre le digo a mis alumnos que crear es como la escritura. Los movimientos ya están, todos nos movemos.
Ahora, ¿cómo organizamos, cómo utilizamos esos movimientos para decir algo, para proyectar un sentimiento? ¿Cómo lo hacemos nuestro? Claro, eso es lo interesante, ¿no? ¿Y qué recursos, qué herramientas podemos utilizar para ello? Pues es lo interesante, ¿no? En la docencia, en la danza. Y esta doble faceta que tú tienes de bailarina, de creadora, coreógrafa y de pedagoga, podemos verla claramente en Isa Danza. Coméntanos qué cosa es Isa Danza. Isa Danza es la compañía que representa a la facultad y está integrada por todos los estudiantes que pasan año por año. Todos ellos, aparte de el conocimiento que reciben en los salones o en las aulas, pues hay cierto donde se crece el artista es justamente en la práctica escénica. Ya una vez que se presentan en la proyección, en la realización de una obra coreográfica, entonces ese proceso también he tenido la oportunidad de acompañarlo con mis alumnos, de montar coreografías, de intercambiar roles. Hay algunos que ensayan, otros se encargan de la música, que no sea solo reducir el trabajo a la interpretación, sino todo el conjunto que conlleva una obra coreográfica. Coméntanos de las obras principales que especialmente te han marcado. Bueno, pues hicimos un trabajo muy interesante con la orquesta de música, de la Facultad de Música, y el compositor Ernesto Oliva, una especie de performance que se llamaba Barracón, y fue bastante interesante. Utilizábamos diferentes locaciones dentro de la universidad y fue un trabajo muy interesante que incluso llevamos al Teatro Mella en unas celebraciones de los Días de la Danza. También obtuvimos un premio de creación en Danza Habana, un concurso del Centro de la Danza que promueve las creaciones jóvenes con la obra Sin Vi. La obra Como el Agua también se presentó en muchos lugares porque era una pieza, es decir, era una obra que fusionaba también códigos tradicionales caribeños. Entonces era esa mezcla, ese sentir de la mujer caribeña por diferentes facetas, ¿no? Diferentes códigos. Y bueno, tuvo gran aceptación, en fin, se movió muy bien. ¿Qué diferencia tú notas entre la Escuela Cubana de Danza y una escuela foránea? En cuanto a mi experiencia, lo que he obtenido y al mismo tiempo he proyectado es la empatía que uno tiene para enseñar, mostrar que el alumno o el que esté del otro lado capte esa esencia y sea capaz de reproducirla. Sobre todo, ¿de dónde viene ese movimiento? ¿Ya? ¿Cuál es la gestualidad que acompaña a ese movimiento? Es lo que hace en todas partes del mundo, ¿no? Es lo que hace que asimilen ese movimiento y esa cultura, ¿no? Siempre que llego a un lugar, además, siempre trato de investigar, averiguar algo cultural, algún tema cultural de ellos, y trato un poco de transcribirlo, ¿no? De llevarlo a su conocimiento que ya tienen, un poco porque al final todos los procesos culturales tienen un devenir y se relacionan, ¿no? Se relacionan unos con otros. Específicamente, ¿cuál es tu asignatura dentro de la Facultad de Danza? Bueno, pues mira, imparto la asignatura de creación coreográfica, que realmente es una responsabilidad porque es la asignatura principal dentro de la carrera de arte danzario en todos sus perfiles. Con lo cual les imparto clases a todos los perfiles, ya sea de folclore, contemporáneo, ballet, danzología, y es el momento donde se define el artista, es exactamente en el hecho creativo, ¿ya? Mientras tanto, pues te preparas como ejecutante, como intérprete, pero es en la creación danzaria donde defines, donde te pruebas realmente. Y realmente es muy enriquecedor lo que proponen los alumnos, el proceso, cómo acompañar esos procesos creativos, que muchas veces a la hora de empezar, pues hay ahí como una traba, el tema que van a trabajar, a desarrollar, pues es muy interesante. Las obras que trabajamos, que se realizan en la asignatura, devienen luego en repertorio precisamente de la compañía de Isa Danza. Tal es el caso de la obra Ponte en mi vestido, que incluso cogimos un premio en tecnologías que danza y se presentó recientemente, bueno, en el mes de abril,
se presentó en Fábrica de Arte con motivo del Festival Tecnologías que Danza, y realmente fue un tema atrajo, sí, atrajo muchas personas. Yaima, me has hablado entonces de ISA Danza, de tu asignatura que está directamente relacionada con la creación del artista. ¿Qué importancia tiene para ti la Facultad de Danza del ISA? Para mí el ISA es como el momento en el que me formo realmente como artista, en el que realmente pienso cómo moverme, cómo interpretar, cómo crear. Mientras tanto, me estaba preparando para intérprete. Ya era más enfocado en la preparación física, en la coordinación de los movimientos. Ya en el ISA ya es el pensamiento lo que va a desarrollar o lo que va a mover esa interpretación, ¿no? Entonces, es donde se concentra realmente el pensamiento en disposición de la danza y de la creación. Es interesante. Muchísimas gracias, Yaima. Qué felicidad para tus alumnos tener una maestra así. Gracias. Te esperamos pronto. Regresa a Papel en Blanco un bailarín, coreógrafo, director artístico y profesor. Participa en los procesos de formación artística con clases y talleres en la Facultad de Danza de la Universidad de las Artes. Es director general del Conjunto Folclórico Nacional. Nos complace recibir a Leiván García Valle. Coméntanos, ya no como bailarín, sino esa importante labor formativa pedagógica que realizas desde allí. Bueno, el Conjunto Folclórico es una escuela para cualquier integrante que decida pertenecer a la compañía. Tienes la oportunidad de beber o de estudiar una tradición de maestros que por supuesto se han dedicado a respetar el arte que es creado por el pueblo. Y entonces para un joven poder conocer lo que somos hoy a través de toda esa historia, de todas nuestras danzas, nuestros bailes, nuestra música, creo que es importante y ayuda mucho a después entendernos en el día de hoy y cómo nosotros vamos a incorporar los nuevos procesos creativos o formativos a partir de una tradición que va poco a poco evolucionando. Has tocado un tema que es el que nos reúne hoy en este programa, que es la pedagogía en las artes. Tú eres profesor de la Facultad de Danza de la Universidad de las Artes ISA. ¿Cómo es la enseñanza en el ISA? Bueno, en este caso en el ISA la asignatura que imparto folclore danzario cubano, además de taller de creación, además de taller de percusión, porque en muchas de las danzas tiene que estar ligado una cosa con la otra, no están separados el baile del ritmo, del canto. Y por supuesto la Universidad de las Artes tiene el compromiso, tiene el deber de siempre estar adelante en la creación danzaria, adelante en los nuevos procesos, adelante en la evolución. Yo creo que el ISA también le pone un reto a las compañías, por supuesto, porque es la universidad y tiene esa responsabilidad. Entonces, como nosotros también desde la compañía creamos un vínculo y el desarrollo del artista, del bailarín, cómo nosotros ponemos a pensar en cómo entendernos hoy, cómo el cuerpo va mutando, cómo las formas de hacer son diferentes hace mucho tiempo. Y yo creo que el ISA es quien nos puede ayudar o quien nos puede marcar. Entonces en eso va enfocada la pedagogía que nosotros transmitimos, casi siempre renovar, repensar qué vamos a hacer, cómo vamos a posicionar el nuevo arte, la nueva creación, la danza, en qué estado, qué tiempo nos situamos, en qué contexto. Y los muchachos, los bailarines, por supuesto, los estudiantes que tienen ese deseo, que responden a la época actual, se involucran y se adaptan a las nuevas tendencias. Te referías a un término muy interesante, decías danzas cubanas y estamos muy acostumbrados a decir afrocubanas. ¿Cuál es la diferencia y qué importancia tiene para ustedes marcar ese deslinde en esos términos? Bueno, eso desde el proceso de transculturación queda claro cuando una cultura pasa a otra, pierde su identidad y se acomoda a las nuevas costumbres. Y precisamente nosotros en Cuba ya lo especifica el término. Nosotros defendemos la fundamentación del folclore danzario cubano. Entonces, independiente de que existieron influencias o ha existido influencias de África, y no solamente de África, de España, de todos los continentes que han estado presentes en la formación de la cubanidad, de la cultura, pero todo lo que se hace en Cuba es netamente cubano. Está traducido por nosotros como identidad. Entonces,
Esos términos hoy en la actualidad traen gran confusión porque muchas personas se adaptan a decirlo. Y nosotros desde LISA también estamos impulsando y estamos fomentando que se entienda que el zapateo es cubano, aunque tenga influencia de España, pero es cubano, se creó aquí. La rumba es netamente cubana. Al igual que el baile de los orichas que pertenecen a rito, también independientemente de que vengan de África, se baila solamente así aquí en Cuba. ¿Cuál sería entonces la captación que se realiza desde la Cátedra de Danza de LISA? El talento artístico, ese que nosotros somos en las pruebas de ingreso a LISA siempre estamos visualizando, porque ya un egresado, un graduado de la Universidad de las Artes se va a convertir el día de mañana en un maestro, en un coreógrafo, en un coreógrafo. También un intérprete, y cómo desde LISA la superación, cómo va a llegar también a una compañía a proponer nuevas formas de hacer, nuevas formas de crear, y por supuesto estudiando siempre, incorporando la corporalidad de la danza cubana, que precisamente solamente existe aquí, esa fisicalidad, cómo el cuerpo responde a ideologías, a costumbres, a modos. El cubano está en la calle y está moviéndose y ya está bailando, entonces entender al cuerpo de joven hoy, cómo nosotros vamos a proponerle nuevas formas respecto a su época, es también una tarea de la universidad, y eso es lo que hacemos a diario, nos enfocamos en eso, en pensar la danza, porque también se piensa. ¿Existe modo cubano de enseñar danza? Bueno, nosotros siempre estamos dialogando sobre ese tema en la compañía, en la universidad. Creo que muchas de las danzas, específicamente que pertenecen al folclore danzario cubano, es importante la imitación, que el bailarín o el artista mire y repita lo que está haciendo el profesor. Creo que la expresión corporal del cubano, cómo se mueve el cuerpo, no es lo mismo que la danza clásica, que a lo mejor con la teoría nosotros podemos explicarle a un artista que rote el talón, que abra el empeine, pero el movimiento de la danza folclórica es un sentir. Entonces, ¿cómo esa persona, si estamos bailando un son o estamos interpretando, por ejemplo, un mambo, cómo imita y cómo trata de hacer desde su sentir lo que está haciendo el profesor? Y eso es importante. Eso es una forma que en otros países nosotros le damos impartimos las clases a las personas que no pertenecen a la cultura, porque la expresión corporal de ellos es diferente a la de nosotros. Completamente diferente. Entonces, ¿de qué manera nosotros le vamos a reflejar cómo se mueve el cuerpo, el torso, las caderas en la mujer? Porque a partir de las gestualidades, el cuerpo tiene una memoria histórica. Nacen los bailes de nosotros. Muchas veces no lo pensamos así, pero no están desligados de la sociedad. En la sociedad está pasando algo que nosotros lo reflejamos con el sentir en el baile. Entonces, Cuba en sus danzas tiene la misma ideología cubana. Lo que hay que estudiarla, hay que investigarla, y hay que ver de dónde nace un movimiento, y eso también es importante en la universidad. ¿Qué te ha aportado la pedagogía como creador? Yo creo que la creación es en conjunto. La verdad se encuentra en el pensamiento colectivo. Y cuando estamos creando, todos los que estamos en la escena en ese momento somos creadores. Cuando le estás mostrando lo que quieres a un artista, a un bailarín, a veces salen cosas que tú no pensabas y fueron creadas por esa persona que le transmitiste tu idea, que le dijiste a dónde querías llegar con tu coreografía. Y eso es lo más importante de la pedagogía, del profesor, que también se aprende. No solamente es impartir la clase y lo que voy a hacer yo, aprendes de qué manera entiende el grupo, cómo pueden aparecer nuevas cosas desde estando el profesor, el maestro afuera, y eso es lo interesante de la pedagogía. ¿Cuál ha sido ese referente para ti desde el punto de vista de magisterio? ¿Qué maestro ha surcado así tu carrera como bailarín y también como persona? Bueno, han pasado muchos maestros y es difícil decir uno en específico. Yo sí creo que una de las personas que me enseñó a pensar, creo que es importante desarrollar el intelecto para que la danza crezca, y Rogelio Martínez Furé, que fue una de las personas que llevó a la Universidad de las Artes precisamente esta asignatura de la fundamentación del folclore danzario cubano desde la creación del conjunto folclórico. Es la persona que, leyendo sus libros, no pude disfrutar mucho tiempo al lado de él, pero en los pocos años que estuve en la compañía sí me pegué mucho. Decía eso, que la danza se piensa, el folclore se piensa, y a partir de lo que siento, creo
algo que tiene contenido, que no está vacío de sentido. Muchísimas gracias, Leivan, por Gracias. venir hoy nuevamente y por compartir no solamente la pasión por la danza, sino un sentido de identidad que es muy nuestro. Gracias a ustedes por la invitación. Y por hoy se nos acaba el tiempo en este primer programa de un ciclo de emisiones que con cierta frecuencia abordará la enseñanza de las artes. Te espero en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.